El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleando con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. En el Santo Evangelio hoy Jesús evoca el quinto mandamiento, que es el mandamiento de la dignidad del prójimo. Por eso dice no matar. Esta prohibición de no matar nos quiere llevar a una valoración muy grande de lo que es la vida humana en la realidad de Dios. Toda vida humana, independientemente de quien sea, es una obra de la creación misma de Dios. Y por eso la exigencia del quinto mandamiento es valorar esa vida humana como Dios la valora, mirarla como Dios la mira. Y en ese sentido el prójimo, sea quien sea de la confesión religiosa que sea, esté teniendo los comportamientos que esté teniendo, se convierte en una responsabilidad también mía. Todos tenemos que valorar tanto la dignidad de ser criaturas de Dios, que tenemos que proteger la dignidad de nuestra alma. Y por eso los mandamientos, más que ser una prohibición, lo que son es un blindaje, una protección muy grande frente a lo que es el valor de la dignidad de cada persona y la dignidad de nuestra propia vida. Y por eso no podemos hacer y deshacer con nuestra vida y hacer lo que queramos y comportarnos como queramos, orientar nuestra vida como queramos, ni la nuestra ni la del prójimo. La vida hay que respetarla en el orden mismo de Dios. Es creación de Dios, viene de Dios. Ninguno de nosotros apareció en esta tierra porque papá y mamá hicieron un esfuerzo por traer nuestra vida a la tierra. Aparecimos en esta existencia humana porque Dios es bueno, porque Dios nos creó, porque Dios nos dio una oportunidad en su infinito amor y en su infinita sabiduría de existir. Ninguno de nosotros se le debe a nadie en cuanto a creación, porque solamente Dios fue el único capaz de traernos a la existencia humana. Y por eso hoy Ezequiel está haciendo una advertencia de que cada uno de nosotros se hace responsable ante Dios de cómo conduce y orienta la vida y cómo se comporta con ella. Si yo me comporté mal y si yo he tenido actos malos, no es por culpa de nadie, ni nadie se hace responsable, ni es que yo esté heredando, como algunos dicen distorsionadamente, que uno tiene los daños intergeneracionales de otro. Es lo que nos está diciendo el profeta Ezequiel y es una advertencia de Dios
frente a quienes, para evadir la responsabilidad personal de sus culpas, de sus propios pecados y de sus propias acciones, echan la culpa a sus papás. Es que yo soy así porque me lo transmitieron. Es que yo soy así porque me lo comunicaron. Uno es así cuando se comporta mal porque quiere ser así. Porque todos venimos posibilitados desde el momento mismo de la creación para comportarnos bien. Todos venimos advertidos en el suceder y en la evolución de la vida a medida de que vamos teniendo conciencia para comportarnos bien. Y todos decidimos en algún momento de nuestra vida si tomamos esta decisión o no la tomamos. La libertad que Dios nos ha dado es tan grande y tiene tanta dignidad que nada en este mundo puede oprimir la libertad que Dios nos dio, y esa libertad y esa dignidad que cada uno de nosotros tiene, ni siquiera nuestros padres la pueden socavar, cuando de comportarnos bien se trata. Ni siquiera papá o mamá, por ser papá o mamá, pueden obligarme a obrar el mal. Yo soy libre para obrar el bien. Así me toca irme en contra de ellos, como San Francisco de Asís frente a su padre. Cuando el papá le quería impedir que obrara el bien de la caridad, porque estaba regalando sus bienes a los pobres. Y es que San Francisco rápidamente fue adquiriendo una conciencia de la dignidad de cada persona, y mientras mi papá tenga y otros no tengan, y yo puedo ayudarle incluso con lo que no tengo yo, pero lo tiene mi papá, al pobre para que esté mejor, hay que hacerlo. En esa defensa y responsabilidad que se tiene con la vida humana, en esa orientación de buscar siempre el bien. A nosotros nadie nos puede coartar la libertad para obrar el bien. De hecho, Dios nos hizo libres para obrar el bien. Un esposo o una esposa no tienen dominio total y supremo sobre la vida de ese esposo o de esa esposa cuando ella o él quieren hacer el bien, porque cuando ella quiere hacer el bien y él quiere hacer el bien, tiene una autoridad autónoma que Dios le ha dado en su propia libertad para obrar el bien. Un esposo no puede prohibirle a su esposa obrar bien de acuerdo al orden de Dios porque es esposo. Es que él es esposo, no es dueño. Ella es su esposa, no una esclava y una sierva de él. Es hija de Dios. Él es hijo de Dios. Un esposo no puede coartarse de obrar bien porque a su esposa no le gusta o por miedo a que se le acabe el matrimonio. Si se va a acabar por eso, que ejerza su libertad. Porque él no es un esclavo de ella, no es un siervo de ella. La vida matrimonial y el sacramento del matrimonio existe precisamente en este orden de la realización de la libertad humana, a tal punto que incluso así lo hizo Dios, a ninguno de nosotros nadie nos puede obligar a creer. Hay un documento del Concilio Vaticano II donde habla precisamente de la dignidad de la persona humana, y a nadie se le puede imponer la obligación de creer en Dios. Es más, Dios no quiere que nadie lo siga por obligación, porque eso coarta. Dios es tan bello, tan hermoso, tan grande, tan sublime, que cuando uno lo descubre en la libertad, lo único que se quiere es seguirse, y seguirle a Él, y lo único que queremos es parecernos a Él, y lo único que queremos en plena libertad es obrar como Él obró. Y es lo que nos han enseñado estos dos santos con los que hoy estamos teniendo un contacto tan sublime para nuestra esperanza. San Francisco de Asís no se obligó a vivir todos los sacrificios y sufrimientos que vivió por seguir a Cristo por miedo o por obligación. Lo hizo por amor. Se sintió tan amado y tan valorado en su vida por Dios que lo único que quiso fue seguir al Señor. El beato Carlos Acuti, que próximamente será canonizado,
no siguió a Cristo en la Eucaristía, que era su amor más grande, como lo fue el de San Francisco de Asís, la Eucaristía, no lo siguieron por obligación. De hecho, cuentan que venía aquí a Asís el beato Carlos Acuti a pasar sus vacaciones y le gustaba mucho jugar fútbol con sus compañeritos. Y había una hora que se despedía de ellos y no les decía para dónde iban, tenía una cita y lo encontraban allí en el Santísimo haciendo adoración eucarística. Ni siquiera el hacer lo que más le gustaba, una de las cosas que más le gustaba, jugar fútbol, eso lo obligaba a apartarse del Señor. Tenía un deseo de Cristo, un anhelo de Cristo en plena libertad, que aunque su papá y su mamá no eran practicantes, a él eso no le impidió irse para la Eucaristía. Le decía a la señora que lo cuidaba que lo llevara a la Eucaristía. Y para eso no se sentía sujeto a pedirle permiso al papá o a la mamá. Iba para esa Eucaristía. Es que cuando se trata de seguir al Señor, de vivir para Él, de hacer el mayor bien de todos, que es entregarnos a Cristo, no necesitamos pedirle permiso a nadie más que a Dios, ser totalmente de Él. Pero cuando hacemos el mal, también nos hacemos responsables y las consecuencias que nos vienen de hacer el mal son culpa nuestra. Y por eso el deber de cuidar nuestra dignidad de personas, nuestra dignidad de ser libres, pero también tenemos que cuidar la de otros. ¿En qué sentido? Que nosotros podemos matar al otro cuando nos convertimos en una piedra de tropiezo para que encuentre al Señor, para que ame al Señor, para que se entregue al Señor. Y nos convertimos en deudores del prójimo y tenemos que convertirnos de ello cuando nos volvemos un motivo para que el otro haga el mal. Cuando nos volvemos un antitestimonio y cuando llevamos una vida incoherente, dañamos la vida del otro. Y ahí sí que nos hacemos responsables no solamente del daño que le hacemos a nuestra propia vida, sino del daño que le hacemos a la de los demás. Nosotros tenemos que hacerle el mayor bien al prójimo y es ayudarle a que se acerque a Dios. Y la primera ayuda que debemos dar es nuestro testimonio, nuestra coherencia de amor a Jesucristo. No podemos seguir más en una vida cristiana de hablar y hablar y hablar y hablar y decir, pero no ser coherentes con nuestra radicalidad por el Señor, con nuestra entrega al Señor, con nuestro verdadero amor al Señor. San Pablo VI decía que este mundo ya está cansado de maestros y necesita testigos, vidas reales de amor. Yo no me convierto en una ayuda para el prójimo colocándole zancadillas, mirando cómo me le vuelvo una carga, cómo le impido acercarse al Señor. Yo me convierto en una ayuda para el otro, mirando cómo le ayudo, sobre todo con mi testimonio, a descubrir al Señor. Habéis oído que se dijo, no matarás. Pero yo les digo que todo el que mira a un hermano con ese recelo de hacerle la carga más pesada para que no encuentre su libertad de hijo de Dios y no encuentre a Dios imponiendo incluso cargas, como lo hacen algunos movimientos religiosos, cargas que no vienen de Dios para manipular la conciencia de las personas. A veces con los dones que Dios nos da, nos convertimos en atropelladores para que los otros encuentren verdaderamente al Señor, colocándole cargas que Dios no coloca. En vez de ser una ayuda para que el otro descubra al Señor, ser un testimonio de vida para que el otro descubra la belleza del Señor y encuentre su libertad, pero no es inventándonos una vida de fe y una vida religiosa que no coincide con la vida del Evangelio. Por eso San Francisco decía que el Evangelio no tiene glosa, no necesita interpretación. Hace poco, yo lo he contado varias veces, yo atendía a un ateo y la fama que tenía era que era un hombre de un corazón duro y quería hablar con un sacerdote y acordándome de esto de San Francisco de Asís, porque siempre lo tengo muy presente,
de que la mejor manera de conocer a Cristo es el Evangelio, yo le dije que comenzara a leer el Evangelio para conocer a Cristo. Y este hombre murió haciendo el rosario completico. Ahora, yo solo fui a colocar una partecita. Había otra persona que con su testimonio lo atrajo y comenzó a evangelizarlo. Y en el Evangelio, leyendo el Evangelio, comenzó a entusiasmarse por Cristo. A muchos de nosotros Dios nos ha dado dones y carismas, pero manipulamos a la gente. La sometemos a nosotros y no la llevamos a la Eucaristía, y no la llevamos al Evangelio, y no la llevamos a depender de la iglesia. Y eso no está bien. Nosotros vamos con gracias muy grandes de acá, y no podemos aprovecharnos de esas gracias para poner a moverse a la gente como a nosotros nos gusta. Tenemos que aprovechar estas gracias para poner a mover a la gente como le gusta a Jesús, como le gusta a nuestro Padre Dios, como le gusta el Evangelio. Pero no podemos ir allá a Colombia a hacer lo que están haciendo tantos movimientos, manipulando a la gente, con dones, carismas, gracias extraordinarias, para poner a la gente a hacer lo que a ellos les gusta y no lo que Dios quiere. Y eso no se puede, porque eso es coartar la libertad de cada persona, atropellar la dignidad de cada persona. Si Dios es de bello como nosotros lo creemos, dejemos y ayudémosle al otro para que lo encuentre y se enamore de Él y pueda entusiasmarse con Jesús de manera libre, porque además el amor de Dios es muy personal por cada uno. Nadie se tiene que enamorar de Jesús como yo me enamoré de Jesús. Nadie tiene que enamorarse de la Eucaristía como yo me enamoré de ella. Cada uno tiene que enamorarse de la Eucaristía por la dignidad que ella tiene en sí misma. A mí, gracias a Dios, no me mueve nada ni nadie para acercarme a Jesús en la Eucaristía. Él mismo me mueve. Solo Él y nada más. Y es Él el que nos tiene que mover. Los santos son hermosos y bellos porque nos muestran algo del esplendor de Cristo, no la totalidad. Pero la totalidad ustedes y yo la podemos descubrir. Y esa es la motivación que nos están dando estos santos. Un San Francisco de Asís, de una vida inmoral como la que vivió a los 20 años, encuentra esta belleza, diferente a como se la habían transmitido sus papás, porque sus papás eran católicos. El beato Carlos Acutis encuentra de una manera particular la belleza de Dios en la Eucaristía y quiere que todos la conozcan, y para eso utilizaba las redes sociales, solo para eso, para mostrar la belleza de Jesús en la Eucaristía, que todos descubrieran lo que Él descubría en la Eucaristía. Y nosotros debemos ser ayuda para que los demás descubran la belleza de Dios en la Eucaristía, atraerlos a la Eucaristía, a Dios mismo. Ustedes, papás y mamás, no pueden ser manipuladores de sus hijos, tienen que ser ayudadores para sus hijos, para que ellos puedan encontrar la belleza de Dios. Y quienes tenemos la tarea de ayudar a tantas personas que se nos acercan, no nos aprovechemos de las personas, creyendo que nosotros tenemos algo que los otros no pueden tener. Al contrario, quizás los otros pueden encontrar una belleza más grande que la que nosotros hemos encontrado, y ojalá sea así. Las letanías de la humildad dice que los otros sean más santos de lo que yo puedo ser. Y es ayudarnos para eso. Para eso es la libertad, para eso es la dignidad de la vida y de cada persona, para que nos ayudemos unos y otros a encontrar la belleza sublime del amor de Dios, sobre todo en la Eucaristía y en su palabra. Pedimos la intercesión de San Francisco, de la Virgen, a quien Él amó tanto, de San José, a quien Él amó tanto, del beato Carlos Acutis, para que nosotros encontremos el valor de nuestra vida en Dios mismo y el valor de la vida de cada persona en Dios mismo, lo que es cada vida en Jesucristo que se manifiesta en este altar, porque cada uno de nosotros es tan valioso para el Señor que por eso
Cristo se entrega en el altar de la Eucaristía y Él quiere que todos nos descubramos en Él, con la dignidad que cada uno de nosotros tiene como creación e hijo e hija de Dios.